Muy buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchéis y nos veáis. Hoy tengo el gustazo de tener como invitada a María Hernández de Vulváticas, porque vamos a hablar de un tema tabú, el sexo y el dolor. A veces parecen incompatibles, a veces lo son, pero sobre todo nos encontramos ante el problema de que no sabemos cómo manejarnos con nuestra pareja que tiene dolor o cuando nosotros tenemos dolor y queremos sexo. María, muy bienvenida a este capítulo del dolor como oportunidad. Por favor, preséntate a la audiencia y cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias, Natalie. Y justo has empezado diciendo, es un gustazo y precisamente es de lo que vamos a hablar, ¿no? De la posibilidad de seguir teniendo ese gustazo a pesar del dolor, ¿no? Y que es un Háblanos tema un tabú, poquito, sí, sí, totalmente, totalmente. porque cuando te duele un brazo, no sé, como que hay otras cosas que sabes dónde tienes que ir, ¿no? Sabes a qué médico, sabes a dónde consultar. Pero cuando nos pasa esto, con el tema sexualidad, es como que no está muy claro a dónde acudir, ¿no? Correcto. Y sí, porque es un Y tabú, dónde claro. buscar la información también, María, porque a veces puede haber demasiada información, pero demasiada información general, nada que conecte realmente con la persona y con el dolor que siente, no solamente el dolor físico, sino el dolor emocional de no poder tocar a su pareja o que le toquen, justamente porque hay un dolor físico que acompaña esto, pero también hay mucho dolor emocional. Antes de que hablemos de esto, por favor, María, háblanos un poquito de ti, preséntate para que te conozcan y sepan un poco orientarse de quién nos va a hablar hoy. Ujú. Bueno, pues soy fisio de suelo pélvico, ¿no? Estoy especializada en temas de suelo pélvico y en temas de salud sexual, que por eso esa unión, que no soy sexóloga, sino que es cómo adaptar el tema de la salud sexual y tratar todas las disfunciones sexuales desde la fisio, ¿no? De suelo pélvico. Aunque como tú has dicho, hay mucha parte emocional y más allá de lo físico, que por supuesto tenemos en cuenta, ¿no? Y pues ya no te sé decir ahora mismo cuántos años hace, porque he estado muchos años trabajando en geriátricos, mientras me iba formando en temas de suelo pélvico, de sexualidad, haciendo talleres fines de semana, como intentando mantener esa seguridad, ¿no? Que soy madre de familia numerosa, y digo, no puedo dejarme esto y lanzarme al vacío hasta que pues lo hice. Digo, es que no se puede llevar aquí dos proyectos más todo el resto de la vida y me lancé al vacío y la verdad es que estoy súper contenta, porque es que hay necesidad, o sea, es que realmente hay necesidad de abordar esas cosas y de romper esos tabús y de ese acompañamiento. Y además, como estoy en una zona rural, pues también me formé para poder hacerlo online, para poder llegar también a, pues eso, a todas las personas que están en zonas más rurales que todavía tienen más dificultad para acceder como a un servicio así tan específico, ¿no? Ujú. O se tienen que hacer hora y media de trayecto para ir a la capital a la consulta de no sé qué. Y hace Puedo igual año. preguntarte, ay, no, perdóname, ibas a decir algo y te he cortado. Le iba a decir que hace año y medio o así que tengo una comunidad en WhatsApp, así que va creciendo así de forma orgánica. Esa es de mujeres, está Ujú, enfocada a mujeres, que se llama Vulváticas. ujú, Y también, pues eso, nos ayuda a romper ahí esos tabúes pues cada una cuenta, o he ido a la ginecóloga y me ha dicho no sé cuánto, o me pasa esto. O está usando este hidratante vulvar y no me funciona y como sé compartir, que me parece ujú. también rompedor y sanador ya de por sí, ¿no? De poder nombrar y hablar de ese universo pélvico que no, ese desconocido. Totalmente. Justamente te iba a preguntar sobre eso, pero ya te has adelantado. Fíjate que estar en comunidad y poder hablar de esto sin tanto silencio, Mm. ¿no? Porque además hay muchas cosas que te guardas, sobre todo cuando hay todo este tema del tabú sexual.
que parece mentira en la era de la comunicación, estamos en pleno siglo Mm. XXI, estamos más incomunicados que nunca, a pesar de las tecnologías que hay. Poder hablar de este tema abiertamente en una comunidad pequeña, pero una comunidad que además seguro que las usuarias se sienten escuchadas, se sienten atendidas, se sienten acompañadas y una cosa que creo que es muy importante, no se sienten sapo de otro pozo, ¿verdad? Sino que, vale, me pasa a mí, pero también le está pasando a otras personas, a otras mujeres. Aquí no es, Claro, eh, ¿cómo es? Males de muchos, consuelos de tontos. No, aquí más bien es, le pasa a otra persona, o sea, yo no soy la única que es anormal, porque ese es uno de los grandes problemas que hay mm, con los tabúes, ¿no? Como no se habla, entonces tú te sientes extraña, sientes que claro. la rarita eres tú, y en realidad tú no tienes nada de anormal, ni estás rota. Que sí que consuela en realidad, que muchas veces solo nombrarlo y decir, ah, pues a mí también es como, ah, vale, pues ya está, si en realidad no me pasa nada, ¿no? No, no es nada malo, no es nada raro, te Claro. está pasando y es bueno que puedas decir que te está pasando. Mm. Sí, de hecho, bueno, claro, como yo trabajo mucho con el tema del dolor Ujú, en la sexualidad, o sea, el dolor en la penetración, ¿no? Que es tan ujú, frecuente, que eso ya ujú. hablaremos ahí en Sí, otro día. Pero de hecho, ese tabú y ese dolor que se vive tanto de forma individual, ¿no? Esa mujer como esa pareja, que no se queda solo en las sábanas, claro. Entonces digo, esto hay que incluir a la pareja en todo el proceso y que se pueda ujú, hablar y que se puedan compartir y trabajarlo en grupo con otras parejas que están pasando por lo mismo. Porque es que ya solo eso ya sana. sí, efectivamente. Mm. María, mira, este tema además sigue siendo tabú incluso en el consultorio médico, ¿vale? Soy médico hace más de 20 años y debo confesar de que a mí también se me pasaba antes de preguntar, porque yo estoy muy acostumbrada a ver pacientes con dolor y de no preguntar por la vida sexual. Quizás Mm. también por ese tabú que está impuesto, lo querramos o no, está culturalmente. Claro. Claro, cuando empiezas a preguntar en la consulta, ¿qué pasa? Que tienes el riesgo de que te contesten. ¿Y qué contestaban? Pues fíjate que me encontré con un porcentaje Mm. bastante elevado en la consulta de personas que no solamente estaban sufriendo el dolor físico X, sino que además esto estaba trayendo problemas desde el punto de vista sexual, ¿vale? Y de pareja, no solamente a nivel Claro. sexual, sino de pareja. Es que no entiendo a mi pareja, es que yo intento tocarle y no me deja. Las quejas podían venir tanto del hombre como de la mujer, daba lo mismo, ¿eh? O sea, quien tuviese dolor muchas veces no permitía que se le tocase. ¿Qué podemos hacer en esos casos, María? Claro, creo que lo primero entender un poco cómo funciona el dolor Ujú, en como en nuestro sistema nervioso. Porque si hay un dolor, o sea, el sistema nervioso lo percibe como una amenaza. ujú, Y entonces se pone en modo alerta y en modo, ¿no? Aunque esa amenaza no venga de fuera, no es un león que nos está persiguiendo y que tenemos que correr, es interno, porque es el dolor lo tenemos dentro, pero nuestro sistema reacciona igual. ujú, Y ujú. entonces ya nos ponemos en modo alerta, en tensión, en modo supervivencia, y en ese modo el deseo sexual no tiene cabida. O sea, cuando estamos en una amenaza y necesitamos sobrevivir, no voy a dejarme ahí relajar a que me toquen ni ni a nada. O sea, déjame en paz. Y, Qué o bien sea, es que lo que expliques y lo... claro, físicamente esa parte del cerebro es que se apaga, ¿no? Es como, es que no. No es cuestión de voluntad, de que es que no, ¿no? De que estoy haciendo algo mal. No, cariño, es que tu sistema está en modo supervivencia. No hay lugar, ni se va a activar la excitación, ni se va a activar la lubricación, ni se va a activar ese deseo. No puede, no es compatible. Como a nivel qué, neurológico, ¿no? sí, qué maravilla que además lo estás explicando tan sencillo
que esto lo va a entender todo el mundo, María, ¿vale? Para que también algunas personas creen que incluso esto es electivo, que es voluntario. No, no, es porque no quiere. No, no, no es una cuestión de querer o no querer, es que no puede, que no es lo mismo, Mm, ¿vale? Y yo creo que eso muchas veces no lo entiende el otro, porque obviamente la pareja se ve afectada también claro. por esa inapetencia sexual y puede sentirse incluso hasta rechazado o rechazada, ¿no? Pero también es muy importante entender a la persona que está padeciendo el dolor y, y entender que efectivamente no es una cuestión de que no quiera, sino que no puede. Su sistema nervioso está ocupado en otra cosa que para el sistema nervioso es más importante, ¿no? Eh, Claro. el- la sexualidad es cierto que no es vital, no es una cuestión de vida o muerte. El dolor, en cambio, es una alarma constante, pim, pim, pim. O sea, esto hay que estar sintiéndolo día y noche y a veces de forma intermitente, pero de forma a veces muy intensa. Claro, yo por Y eso tratamos mucho esa alarma, ¿no? Yo digo, muchas ujú, veces no necesitamos ir como al foco físico ujú, o tal, digo, necesitamos ir a trabajar ese cableado y que esa ujú, alarma que está todo el rato diciendo incendio, incendio, pues ir bajándole, ¿no? Esa intensidad para que puedan mm. aparecer otras cosas. Es que si el sistema nervioso no está ahí regulado, pues el resto no va a funcionar. Correcto, Y, así es. y luego sí que quiero dejar luego hay en la descripción el tema, porque por el tema de antidepresivos, Ujú. ¿no? Que me Sí, parece sí. también importante, una cosa que influye también en la libido, que a Qué veces no. bueno que estés hablando de esto, María. Háblanos de qué pasa con los antidepresivos y la libido. mm, Claro que también a nivel, pues eso, neurológico también apagan esa parte, ¿no? Y descienden todos los ingredientes que necesitamos para que se active nuestra respuesta sexual. Entonces, y es curioso porque hay ciertos antidepresivos que no afectan tanto a la libido, Ujú. pero parece que hay que ir a consulta y decirle al médico, oye, que me importa mi vida sexual. Entonces, ¿puedes, por favor, cambiarme a este? Porque muchas veces, claro, si hay dolor y más si es dolor crónico y tal, los antidepresivos van, Sí, ¿no? Van es ahí verdad. acompañando. Y entonces ya es como otra cosa más que voy a entrar en lucha con mi cuerpo porque es que no, que parece que es que no quiero y tal, y es que es imposible. Correcto, correcto. También habrán otras medicaciones, las hay, ¿no? Que no son solamente los antidepresivos, pero es cierto eh, que en España tenemos una cuota muy importante de pacientes medicados con antidepresivos. Por lo tanto, eh, por la depresión, por otra patología o por dolor. Y eso puede influir negativamente en la Mm. libido, efectivamente. Pero eso ahí sí que hay opciones así como estudiadas y demostradas que Ujú, afectan menos a la libido. Digo, pues ujú, si podemos, ¿no? Ayudar por esa parte también. claro, efectivamente. Sería cuestión también de que la persona que está sintiendo esos efectos pues pueda hablar con su médico, dirigirse a su médico de familia y comentarle lo que le está pasando. Que Mm. ciertamente hay mucha gente que tiene vergüenza, siente mucha vergüenza de hablar Claro. de esto, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Eh, tengo dolor, puedo hablar de mi dolor, porque hablar del dolor Mm. es como más fácil, entre comillas, pero de mi sexualidad no. Sin Claro. embargo, fíjate que quizás si pudieses tener una vida sexual más plena, más satisfactoria, quizás te dolería menos. También, lo tengo que Hombre, decir. con todo el cóctel ahí hormonal ¿no? Todas las neurohormonas que se liberan cuando tenemos placer, pues claro, claro que baja ahí en los niveles de dolor. Sí, sí. Seguro que además quien nos escucha ha tenido experiencia también de haber podido tener un encuentro sexual y decir, uy, pues si ahora, ahora mismo no me duele, ¿no? Y luego enseguida vuelve otra vez, Exacto. ¿no? Pero como que en Sí. ese momento está la oxitocina y la serotonina y todo ahí invadiendo todo y no hay de ese dolor. O incluso si te duele después,
El dolor es diferente porque es el dolor más tipo agujeta, ¿no? De haber hecho un ejercicio intenso, ¿no? Vamos a ponerle así. Y el dolor es diferente. Fíjate que eso también es algo importante a tener en cuenta. Vamos a hablar de este tema, del dolor después de la relación sexual, porque a veces, también lo tengo que decir para que lo sepan quienes nos están escuchando, cuando padecemos dolor crónico, una de las cosas que le pasa a nuestro sistema nervioso es que empieza a desafinarse en cuanto a la discriminación del tipo de dolor, ¿vale? Y esa alarma que está ahí todo el tiempo es como si sofocaría de alguna manera los otros, vamos a llamarle mini incendios que hay, que no son graves, simplemente son otro tipo de dolor. ¿Por qué? Porque el que grita más fuerte es el que se le escucha. Entonces puede ocurrir, por ejemplo, que después de una relación sexual intensa, placentera, gustosa, pues tengamos agujetas. Entonces, no, es que me duele todo el cuerpo después de haber hecho el amor. Ya, pero ese es tu dolor, es el tuyo, el que siempre tienes, tu dolor crónico. ¿Qué sucede? Que a veces, te lo digo porque me ha pasado en consulta, Mm, yo creo que sí. Yo creo que sí, no es un sí rotundo. ¿Qué puede estar pasando? Que el sistema nervioso está teniendo problemas para discriminar. Entonces, sentimos el malestar, pero en realidad el malestar no es el mismo que el dolor crónico que tenemos. Y creo que es importante también aclarar esto porque a veces tenemos que tener en cuenta que es más bien de la ejercitación que hemos hecho más claro. que un despertar o una intensificación del dolor crónico de base que tenemos. Mm, claro. Claro, yo para, bueno, para quien nos esté escuchando, sí quería darle así como abrir una ventanita de esperanza para hablando Maravilloso. sobre todo eso con el tema del deseo, porque Ujú, tenemos también la idea del deseo espontáneo, que es el que aparece ¿no? en las películas románticas y tal, de estar a lo mejor la mujer ahí en el sofá tomándose un café y pasa la pareja así con la toalla saliendo de la ducha y la siguiente escena es coito ujú. de 10 segundos y orgasmo, vamos, espectacular, ¿no? Y es como, bueno, ¿y qué ha pasado por en medio? Y como que tenemos esa idea y como si eso fuera el ideal y cómo debería ser nuestra sexualidad. Ujú, Pasamos de 0 a 100 y no funcionamos así. Igual hay una época de nuestra vida, o cuando inicias una relación, o cuando somos así, ¿no? Adolescentes, jóvenes, pues sí está ese deseo ahí más activo, pero lo normal es que el deseo actúa ujú, en respuesta al placer. Entonces, si hay un contexto en el que tú estás sintiendo placer y además tu sistema nervioso lo percibe como seguro, como por un lado esto me gusta, quiero más y es un lugar seguro, ¿no? Me puedo dejar llevar, pues entonces se activa todo el proceso se activa el deseo, la lubricación, la excitación. Entonces, en ese contexto sí podemos influir ujú, y podemos hacer cosas, ¿no? Y podemos indagar qué es para mí un espacio seguro, ¿no? Que hay personas que ujú, dicen, pues yo necesito estar en casa y que no haya nadie. Yo necesito estar en un baño público. Yo necesito, yo qué sé, como cuál es ujú, ese contexto tuyo seguro. ¿Estás sola, que esté tu pareja? Mm, no sé, como ir viendo detalles porque son recursos que ujú, luego puedes provocar. ujú, O que me excita así cosas fáciles, ¿no? Que me puedo dar incluso que no dependan de nadie más. ujú, Que hay mujeres que ujú, dicen, pues yo me pinto los labios de rojo y ya es como que ya no me da el subidón. O me pongo cierta ropa o me pongo cierta música o olores. ujú, Entonces todo eso nos lo podemos dar cuando queramos, ¿no? ujú. Y Efectivamente. darnos ese contexto que nos facilite que ese deseo se active. Ujú. Que es un trabajo ahí de indagación también, porque eso es personal y intransferible. Y o sea, ni hay unos mejores ni peores, ni... No, efectivamente. Es muy importante también aclarar eso, ¿vale? Que no es... Volvemos a lo mismo. Sobre gustos no hay nada escrito y aquí lo que se busca es que se tenga satisfacción sexual eh, sin tener que privarte de esto aunque tengas dolor, ¿vale? Em,
Y además que no es algo fijo tampoco, porque a lo que ese contexto que te sirva ahora, pues igual dentro de un año no, cambia. No es Ujú. nada, ¿no? Pues igual que cambiamos Inamovible, claro, claro, igual que cambiamos en todo el resto, ¿no? De nuestra faceta, nuestra sexualidad también. correcto. Eso es bueno también, tener en cuenta que hay que ser flexible, porque eso también, fíjate que dentro del dolor, creo que estarás de acuerdo conmigo, hay que flexibilizar un poco, ¿no? Porque antes me tocaba así o me tocaba así y no había problema, pero ahora con el dolor es que no lo soporto, no es que Claro, no quiera, es que me duele. No puedo, claro, si estoy sintiendo dolor, ¿qué va a pasar? Tu sistema nervioso se va a activar y va a decirte, nanay, yo esto claro. no lo quiero porque a mí me está doliendo. Entonces, aparte de esto que has comentado, que me parece súper interesante, el lugar seguro, algo que a ti te pone de alguna manera, te predispone también a poder tener una relación sexual, sea con tu pareja o contigo misma o contigo mismo, ¿verdad? Mm. Porque la sexualidad se puede disfrutar solo o acompañado. Aparte de eso, ¿hay alguna otra recomendación que podrías hacer a nuestros seguidores? Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo que quizás ayude Vale. un poco más, ¿vale? Vamos a suponer que se trata de una mujer, 45 años, ¿vale? Que tiene un síndrome de dolor pélvico crónico. ¿Vale? El dolor es persistente, la acompaña normalmente durante todo el día y empeora con las relaciones sexuales con coito. Ujú. ¿Qué podríamos hacer en esos casos, María, en la cual la mujer no puede disfrutar como antes de su vida sexual? La frustra a ella, frustra a su pareja y además al final no solamente frustraciones, que te empiezas a deprimir. ¿Cómo podríamos abordar en este ejemplo este caso en particular? Claro, yo en este caso, por la edad que has dicho, iría a ver tema sequedad y tema Ujú, hidratación, no tanto vulvar como vaginal. ujú, Mm. Y también iría a ampliar el, ¿no? Porque somos muy coitocentristas también, culturalmente, como relación sexual, ¿no? Ya nos vamos al coito directamente. Y lo ujú. otro son preliminares, que es como Dios, qué horror de palabra, ¿no? Como son los preliminares porque lo importante es el coito. Entonces yo iría a dar herramientas para ampliar, ir más allá de esa pelvis que duele, Ujú. que tenemos muchísimo más cuerpo y muchísimo más piel por donde podemos recibir placer. Y que ese sistema nervioso también cambie el foco de atención de la pelvis hacia otras zonas también. Además, cambiando un poco las sensaciones, ¿no? Porque ahí en la pelvis reconocemos que hay dolor, pero a veces esas otras sensaciones placenteras o a veces ese escalofrío que no es ni placentero ni te disgusta del todo, es un poco raro, ¿no? Pero es una sensación diferente. Y al contrario, fíjate que una de las cosas que, tratando el dolor, una de las cosas que considero muy importante es desensibilizar al sistema nervioso. Y como comentaba antes, al sistema nervioso le empieza a costar, después de un tiempo, discriminar claramente qué te duele, dónde te duele, eh, el tamaño en el que te duele, ¿vale? Porque el sistema nervioso se encarga de muchas cosas. Y fíjate que las sensaciones, todo lo que tiene que ver con lo sensorial, ¿no? Em, el tacto suave, el tacto con plumas, yo qué sé, con una toallita suave, algún aroma en el ambiente, mm, empezar a trabajar, si no lo has hecho nunca, pues con alimentos, por ejemplo, alimentar a tu pareja, ¿no? Esas escenas a veces las vemos en las películas, Sí. pero es que aquí podemos dejar un poco la imaginación libre, ¿no? En esos mal llamados preliminares, porque en realidad todo esto forma parte del acto Mm. sexual.
¿no? Y además, la mujer necesita mucho más contacto, ¿no? Que el hombre. El hombre es relativamente más, dependiendo de cada caso, ¿no? Vamos a hablar de generalidades, ¿no? Y si no me corriges, por favor. Pero siempre he entendido yo que la mujer necesita más contacto previo, más mal llamados Más tiempo te preliminares, refieres. más, sí, más tiempo, más de, mm, más, quizás más juego, más esa cosa de los mal llamados preliminares, Mm. ¿no? Que el hombre a veces puede encenderse mucho más rápido, ¿no? Y entonces quizás nos olvidamos de eso o no lo se tiene en cuenta y eso también facilitaría muchísimo. Tanto, el desconocimiento está tanto del hombre como de la mujer, ¿eh? No sé, tú si estoy equivocada, por favor, corrígeme que este es el momento, ¿eh? No, sí, total, y lo del deseo en respuesta, que claro, para que se active, pues hay personas que necesitan muchos más estímulos durante más tiempo, Ujú, ¿no? Que lo que está diciendo tú, ¿no? En el caso de las mujeres, así en general, ujú. es En como, general, ¿eh? Que no le tiene que pasar claro, a todas, ¿eh? y como que igual los hombres necesitan menos estímulos y menos tiempo para que ese deseo se active y ya Ujú. toda la respuesta sexual, sí. O sea que también se podría trabajar en ese aspecto, ¿no? De, mira, tómate un poco más de tiempo para antes de llegar al punto, porque fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Las sensaciones del cuerpo, que tu sistema nervioso vaya analizando qué estoy sintiendo aquí, qué estoy sintiendo allá, pero no para obsesionarse, sino para empezar a sentir de verdad. Oye, esto a mí no me duele, no me duele que me toque el brazo así o que me toque el vientre o me toque algún muslo. No me está doliendo. Eso creo que también es importante. Si se hace con delicadeza y con cariño, creo que la vida sexual puede ser muy plena aunque tengamos dolor en alguna parte de nuestro cuerpo. Claro, claro. Yo hace poco una mujer me decía, para mí ahora nuestro encuentro de intimidad es tumbarnos y que me rasque la espalda, por favor. Ya está. Y tienen ese momento en la cama y de acurruque y ese es y ella está a gusto y su pareja también, chimpún, ¿cuál es el problema? ¿No? Ninguno, porque además esto depende de la dinámica de cada pareja. Claro. Pero eso que tenemos ahí, ese, que yo en consulta trabajo mucho, ir rompiendo, ¿no? Ese pequeño cuadrito de relaciones sexuales ideales y, ¿no? La imagen que tenemos y cómo nos han educado, porque es que no entra nadie ahí. Es imposible, o sea, es una frustración de entrada. Sin tener ningún dolor ni ninguna patología. O sea, si además hay un dolor y o sea, es imposible. De aquí no va a disfrutar nadie así. Fíjate que otra cosa también que a veces me pasa de escuchar en la consulta, esto me ha pasado sobre todo en la consulta de psicoterapia, ¿vale? Hablando de la sexualidad también en la pareja, alguna mujer me ha llegado a decir, yo no estoy segura de lo que a mí me gusta. No es- la verdad, sinceramente, no sabría qué decirle a mi pareja de dónde me tiene que tocar porque no lo sé. En esos casos, haya dolor o no, María, ¿qué recomendaciones se le podría dar a esa pareja? Digo bien pareja porque la mujer puede ser que esté experimentando el problema, pero el problema no se queda con ella. Mm, ¿Qué se podría hacer en esos casos? En este caso, este ejemplo que te pongo. claro. Bueno, por un lado, el tema de la comunicación, ya estamos bastante pez. O sea, no nos han enseñado a comunicarnos, ¿no? Igual, no sé si las nuevas generaciones, pero vamos. No, no, La mi- seguimos, siguen habiendo problemas, ¿eh? Estoy hablando de Claro. gente más joven, ¿eh? Que estoy viendo en consulta, o sea que siguen habiendo problemas en ese O aspecto. sea, de comunicación en general, y si nos vamos ya a comunicarnos en un entorno sobre sexualidad, apaga y vámonos. Es que no sabemos cómo. Entonces, pues ni sabemos nombrar, ni eso muchas veces lo que tú dices, es que, o sea, ¿qué voy a nombrar si es que no lo sé ni yo, ¿no? Ujú, Y más eso, y más es las mujeres que ni siquiera, muchas ni nos hemos mirado con un espejito, o sea, no sabemos ni cómo son nuestros genitales, ni nos hemos atrevido a tocarnos, ¿no? O a explorar, pues eso, para saber que sí, que no, y entrar en pues voy a probar. Y luego ujú. ya, como desde,
claro, yo solo hago eso, lo acompaño en consulta con, pues eso, con preguntas ahí para indagar, como para ir acompañando e ir descubriendo y aprendiendo eso, ¿no? Te iba a decir algo y se me ha ido. ¿Era con respecto a este caso? Mm. ¿Por Con el el tema de la abordaje o algo? comunicación, por ejemplo, ya a veces así por tema de pareja, ¿no? Digo, pues así como para empezar, un juego fácil es tener tarjetas de colores en la cama, Ujú. verde, amarilla, roja, porque igual en ese momento no nos atrevemos a... Pero igual puedo levantar una tarjeta y decir, Sí. verde, sabes que esto me está gustando y que quiero más, Ujú, ¿no? Y si roja es como, para. Y ya solo eso, como que ya también es más un juego, ¿no? Y puede llevar también a, pues, a más complicidad, a más, no sé, a otra historia. ujú, Y también muchas veces el despersonalizar, porque eso vamos indagando y a lo mejor surgen cosas que, uy, pues esto no me gusta y mi pareja me lo lleva haciendo 10 años. ¿Y por qué no me lo has ujú. dicho, no? Eso, pues Claro. porque que no sabemos hablar de esas cosas. Ujú, Y no te lo he dicho, no es ni porque no te quiera o porque, o sea, porque también dice, bueno, ¿cómo le voy a decir que no me gusta esto? Si me lo está haciendo con todo su amor, ¿no? ujú, Pues eso en el tema de la comunicación sí que voy dando ahí herramientas así madres del juego ujú. y buscando ahí ese. Y luego el recurso del mapa de las zonas erógenas, que me encanta y Ah, siempre triunfa. es Para muy... los hombres muchas veces es claro, descubrir el mapa más allá, ¿no? De la zona genital, es como, anda, pero me puede gustar también, ¿no? Que me toquen un pecho, o que me besen el cuello, o que lo que sea, o que me acaricien una rodilla, ¿no? Ujú, Y entonces hacemos un mapa de varios colores, de por lo que te gusta y te ayuda a llegar al orgasmo, lo que te gusta pero tampoco es tan intenso, lo que no te gusta, lo que ni fu ni fa. Y como ir ampliando pues ese mapa, ¿no? Que ujú, también facilita, pues si hay pareja, pues lo hacen las dos partes. ujú. Y puedo hacer el mío y hacer el de mi pareja, y mi pareja también. Luego al comparar, vemos que no coinciden, normalmente no coinciden nunca, por esa falta de comunicación, ¿no? Porque yo no te he Ujú. dicho lo que no me gusta, ni lo que sí, ni... Claro, Pero es un recurso que, vamos, que funciona muy bien y luego, luego también ayuda a entrar en ese juego. ¿No? De tengo claro, tu mapa delante, ¿no? Voy a seguir claro, tu mapa del efectivamente. tesoro, Claro. que también va Efect- variando, luego se va actualizando. Además, como antes decías, que la vida sexual también es dinámica, puede cambiar, no solamente puede cambiar con la edad, con los acontecimientos que te van ocurriendo en la vida. Entiendo también que este mapa erógeno, que se puede hacer incluso sin tener dolor, teniendo dolor quizás aunque tú lo tengas, quizás ahora cambie la situación, ¿no? Entonces se Claro, podría volver a hacer, ¿correcto? Decir, mira, vamos a volver a valorar un poco las zonas, porque a mí lo que me gustaba antes de que me pasara esto, pues eran claro, estas zonas y vamos a volver a evaluarlas. Y en una de esas, ese también es un trabajo muy bonito hacer con que la pareja haga, ¿no? En el sentido, venga, voy a tocarte para ver si te siguen gustando las mismas zonas o no. Y descubrir en una de esas que, pues ahora ya no te gustan, ¿no? claro. O te duele, por ejemplo, te molesta. Claro, pero para ese sistema nervioso, imagínate qué paz tener ¿no? Tener como eso claro de decir, esta zona no, no, no. Y ya tienes ese límite puesto y no hay que estar como en cada encuentro, a ver si me toca ahí, a ver si me roza. Y como si Sí, ya está eso claro, o sea, eso ya va a ser un contexto que va a facilitar. muchísimo. Para lo- Muchísimas gracias, María, por haber participado en este capítulo del dolor como oportunidad. Yo creo que acá se ha aclarado muchísimo a la audiencia y a mí misma, ¿vale? Para tener mucho más en cuenta esto y tener también yo algún tipo de herramientas para poder ayudar a mis pacientes. Qué bueno. En la caja
tendréis la información de María para poder contactar con ella si necesitáis consultarle cualquier cosa. María Hernández de Vulváticas, muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias, Natalie, por el Hasta placer luego. de todas y de todos. Gracias. Hasta luego. Un Chao. abrazo.